Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de poder adorarte y adorarte libremente, reconociendo que es solo por tu gracia que hoy podemos venir y levantar nuestras voces como recién lo hicimos. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, de esa gracia cada día de nuestras vidas. Queremos ser más llenos de ti, queremos ser más como Cristo. Deseamos, Señor, esa transformación que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Por eso, Padre, venimos delante de ti no solamente para cantarte y para adorarte y reconocerte como nuestro Dios, sino que también venimos a postrarnos y a someternos a la autoridad de tu palabra. Y al abrir hoy, Señor, tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad de nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Queremos escucharte a ti. Queremos ser transformados por ti, no queremos ser los mismos. ¿Por qué no te tomas un momento ahí en silencio y le dices: Dios, háblame? Quiero escuchar tu voz. Como recién cantábamos, Dios, queremos construir nuestras vidas en tu amor. Queremos construir nuestras vidas sobre la roca firme que es Cristo. Por eso, Señor, te pedimos, habla a cada una de nuestras vidas. Construye, Señor, sobre el fundamento, sobre aquello en lo cual hemos creído, en lo que hemos puesto nuestra fe, en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Buen día para todos. Qué gusto poder estar nuevamente juntos, adorando a nuestro Dios, pero también pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo escuchando a Dios en esta mañana. Y como recién también Dani anunció, todos los jóvenes son bienvenidos a poder pasar al cuarto que está saliendo al fondo para poder tener su tiempo de jóvenes, su enseñanza para los jóvenes. Los jóvenes están estudiando los mismos pasajes que nosotros estamos estudiando, pero obviamente tienen una conversación un poco diferente, donde también pueden estar haciendo preguntas y donde también pueden estar conversando de una manera amena, y creemos que es algo que también va a ayudar a nuestros jóvenes a poder estar creciendo de acuerdo a las necesidades que ellos tienen espirituales, pero también siendo enseñados por la palabra. Aparte, Dani les habla en inglés y la segunda generación a veces se siente más cómoda recibiendo la palabra en inglés. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10. Lucas 17, 1 al 10. Y a lo largo del año hemos estado estudiando este evangelio. Ya tenemos un poquito más de un año estudiando Lucas. Y hemos tenido algunas series que se han estado intercalando con nuestro estudio del evangelio de Lucas. Pero en este evangelio de Lucas estamos viendo esta defensa de Lucas, que era un médico. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. Lucas no era uno de los discípulos que caminó con Jesús, sino que Lucas era un investigador. Él era una persona que hizo una recopilación de todos los eventos históricos, de todas las cosas que sucedieron alrededor de la vida de Jesús. Y él presenta, tanto en el evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, él presenta una defensa acerca de por qué Jesús realmente es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, y cómo él, a través de esta defensa, algunos creen que él estaba presentándola con el motivo de poder presentarla también como una defensa a favor del apóstol Pablo. Lucas era una persona muy cercana al apóstol Pablo, y en este momento tal vez Pablo ya estaba en prisión cuando se escribe este evangelio de Lucas, y es una defensa que Lucas quería utilizar para poder argumentar que lo que Pablo estaba predicando era la verdad, lo que Pablo estaba anunciando y lo que estaba sucediendo en medio de todos los apóstoles y el mover de la iglesia de Jesucristo había sido verídico.
Entonces llegamos a este capítulo, Lucas capítulo 17, y ya llevamos un par de capítulos donde Jesús anuncia que Él estaba yendo hacia Jerusalén y Él estaba yendo para morir en la cruz, para ofrecerse en sacrificio. Los discípulos todavía no entendían todo lo que estaba sucediendo, pero todavía por un par de capítulos más vamos a ver este caminar de Jesús hacia Jerusalén, y Jesús comienza a enfocarse en darle las últimas instrucciones a sus discípulos antes de pasar ese momento tan difícil de su crucifixión y su resurrección que vemos al final de este evangelio. Y dentro de estas instrucciones vamos a encontrarnos con Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10. Y vamos a ver 4 instrucciones acerca de cómo nosotros, como discípulos de Cristo, somos llamados a ser siervos fieles. Si tú y yo nos llamamos discípulos de Jesucristo, ese llamado de ser discípulos de Jesucristo es un llamado a ser siervos fieles. Y vamos a ver en este pasaje entonces a qué nos referimos con esto. Dice así la palabra de Dios: Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces nos encontramos con cuatro lecciones que Jesús les va a dar a sus discípulos. 4 lecciones muy prácticas, en las cuales Jesús les va a dejar instrucciones claras acerca de cómo ellos, como discípulos, iban a ser identificados en su servicio y en su fidelidad a Jesucristo. La primera lección que encontramos, o la primera instrucción, la encontramos en los versículos 1 y 2, y la instrucción es la siguiente: cuiden de no tropezar o de ser de tropiezo a nadie. Cuiden de no tropezar o ser de tropiezo a nadie. Y comienza Jesús diciéndole a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos. Y algo que Jesús está haciendo énfasis en este pasaje, específicamente en este versículo, es: los tropiezos son inevitables. Las tentaciones son inevitables. Y esta palabra que está utilizando aquí cuando dice tropiezos es la palabra que en el original significa la palabra escándalo. Es inevitable que haya un escándalo. Es inevitable que tú y yo seamos tentados, que tú y yo tropecemos. Y hay una realidad aquí cuando habla acerca de tropiezo. Específicamente no está hablando acerca de la caída, sino que está hablando acerca de una piedra de tropiezo. Después va a hablar acerca del tropiezo en sí, pero aquí está hablando acerca de una piedra de tropiezo. Es inevitable que tú y yo nos encontremos constantemente en nuestras vidas con piedras que tienen el propósito de hacernos tropezar. La Biblia dice que todos somos tentados. Todos estamos expuestos a la tentación. Es más, Jesús mismo fue tentado. Ahora quiero hacer un censo popular en este momento. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la tentación es pecado? Levanten su mano. Muy bien, están todos bien instruidos en la palabra. La tentación no es pecado. Si dijéramos que la tentación es pecado, entonces si Jesús también fue tentado, entonces Jesús pecó. Pero la tentación no es pecado, sino que la tentación es una seducción o una
invitación, una trampa que ha sido puesta para hacernos pecar. La tentación tiene el propósito de incitarnos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero que tal vez van a favor o van en la dirección de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones. Las tentaciones son inevitables, pero tenemos que ser conscientes que estas trampas que serán puestas para hacernos caer pueden venir de distintos lugares. La Biblia dice que somos tentados de 3 fuentes. Tenemos 3 enemigos como creyentes: el mundo, la carne y Satanás. 3 enemigos tenemos. Y cada uno de estos enemigos va a intentar constantemente hacernos tropezar. Y las tentaciones, los tropiezos son inevitables, dice este pasaje. Por eso tenemos que darnos cuenta que a veces las trampas pueden llegar a ser intelectuales. Las trampas pueden llegar a tener que ver con hacernos cuestionar la existencia, la veracidad o la validez de aquello que Dios ha dicho que es correcto, que es justo, que es verdadero. Las trampas pueden llegar a tener que ver influencias culturales, presión cultural, donde de repente comenzamos a sentirnos tal vez ajenos o extraños o no conectando con la sociedad y con la cultura, porque nuestro pensamiento es diferente y comenzamos a cuestionar si tal vez lo que nosotros creemos, nuestro intelecto, pero también la forma en la cual vivimos nuestra cultura es la correcta. Pero también puede haber trampas en nuestras relaciones, donde de repente dentro de nuestras relaciones somos incitados, invitados, presionados a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero también puede haber trampas espirituales, donde estamos siendo invitados a creer o proclamar o enseñar cosas que van en contra de la verdad de Dios, que no se alinean a lo que Dios enseña originalmente en su palabra. Y tenemos que entender esto, porque estas trampas, estas tentaciones, todos estamos expuestos al mundo, a nuestra propia carne y a Satanás, pero porque la tentación no es pecado y Jesús fue tentado, pero sin pecado. En Jesús, tú y yo tenemos el poder para poder vivir también sin pecado. Porque así como Jesús venció a la tentación, por el mismo diablo Jesús fue tentado 3 veces. Y Jesús venció a la tentación. En Jesús, tú y yo tenemos la capacidad de vencer la tentación. Y aunque nos sea puesto tropiezo delante de nosotros, tú y yo podemos ser victoriosos ante la tentación. Tenemos esa capacidad en Cristo, no en nosotros mismos. Por eso Jesús acá les dice: es inevitable que vengan tropiezos. Pero también en la palabra, en el Nuevo Testamento, encontramos instrucciones acerca de cómo nosotros podemos vencer la tentación en Cristo. Porque hay una realidad: no importa cuánto te aísles, no importa que de repente te vayas a vivir en una isla desierta tú solo, pensando de que de esa manera vas a poder evitar el pecado y de esa manera vas a evitar las tentaciones, porque el pecado y las tentaciones también vienen de dentro de nosotros mismos. Santiago dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos? No es de nuestros propios miembros, los cuales combaten, constantemente nos están incitando. Somos seducidos y atraídos, cuando dice, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos deseos. Entonces no podemos aislarnos de la tentación, pero sí podemos estar preparados para la tentación. Y la palabra, mira lo que nos dice acerca de cómo podemos estar preparados para la tentación. 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huye de la inmoralidad sexual. Tenemos que huir de aquellas cosas que nos invitan o nos incitan o nos quieren atraer y seducir a pensar que está bien ir en contra de la voluntad de Dios. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 también dice: huye de las pasiones juveniles. Mateo capítulo 26 versículo 41 dice: velad y orad para que no entren en tentación. Y hay una realidad: para poder pelear contra la tentación no es suficiente con nuestra fuerza de voluntad. Si tú y yo queremos ser victoriosos en la tentación, necesitamos una fuerza externa a nosotros mismos que sea mayor que la fuerza de nuestros propios deseos. La realidad es esta: si queremos amar
más a Dios, tenemos que dejar de amar aquellas cosas que deseamos que no se alinean con la voluntad de Dios. Pero si nosotros amamos más a Dios y nuestros afectos están enfocados en Dios, va a quedar muy poco de tu corazón para poder amar el pecado. Por eso es que nuestros corazones y nuestros deseos necesitan ser alineados y necesitamos, para pelear la tentación, necesitamos atender nuestros afectos y darnos cuenta qué es lo que estamos amando más. ¿Qué es lo que valoramos más en nuestras vidas? ¿Valoramos más lo que la gente piensa acerca de nosotros o valoramos más lo que Dios dice acerca de nosotros? ¿Valoramos más lo que la gente dice acerca de lo que es correcto o valoramos más lo que Dios dice en su palabra que es correcto? Si nosotros queremos vencer la tentación, si nosotros queremos evitar el tropiezo, tenemos que, para poder pelear contra la tentación, tenemos que tener un mayor afecto por Jesús que por el pecado en nuestras vidas. Y ese afecto por Jesús nos va a llevar a, cuando sea inevitable, cuando seamos puestos frente a la tentación, no caer en la tentación, no dar lugar al pecado. Pero la tentación es inevitable. Pero si como discípulos de Jesucristo somos llamados a ser siervos fieles, tenemos que tener cuidado de no tropezar. Pero al mismo tiempo también aquí en la segunda parte de esta primera porción, en el versículo 2, tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo a nadie. Fíjate lo que dice: pero hay de aquel por quien vienen, hay de aquel por quien vienen las tentaciones, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hay una realidad del mundo en el cual vivimos hoy. Todos estamos siendo discipulados o influenciados por alguien para hacer las cosas que hacemos. Si no te has dado cuenta, mira las redes sociales. Mira estas personas que son llamados influencers, que tienen miles, a veces hasta millones de seguidores, que todo lo que ellos dicen, la gente termina haciendo. Hay inclusive algunos de estos influencers que llevan a personas a reunirse en un lugar durante horas para poder hacer desvaríos y para poder tal vez llenar un centro comercial o hacer una fiesta así masiva. Hay algunos que te llevan a comprar cosas que pensabas que no necesitabas. No sé si te ha pasado. Parecería que en mi casa, cada vez que un influencer dice algo diferente, cambiamos de filtro de agua. De repente era el Berkey, y el Berkey era el filtro, mejor filtro, porque filtraba los minerales y todo eso, y entonces compramos el Berkey. Y después salió otro influencer que decía: no, necesitas el filtro que remineralice el agua. Entonces vendimos el Berkey y compramos el filtro que remineralice el agua. Y así constantemente estamos siendo influenciados, estamos siendo discipulados por estas personas para hacer lo que estas personas quieren que hagamos. Ahora, tú y yo tal vez no somos tan conscientes de cuánto le pagan las marcas a esos influencers para decir que eso es lo mejor que tú puedes comprar. Y entonces no sabes realmente si te lo están recomendando porque es lo mejor o porque le están pagando para que te lo recomienden. Y es súper importante que nosotros nos demos cuenta que la forma en la cual nosotros vivimos y las cosas que nosotros hacemos terminan convirtiéndose en una influencia para las personas que están a nuestro alrededor. Y déjame decirte algo: hay muchas personas que su concepto acerca de Cristo, de los cristianos y de la iglesia va a ser lo que ellos vean en tu vida. Y la forma en la cual tú vivas va a ser la forma en la cual ellos van a entender quién es Cristo, cómo significa o cómo es ser un cristiano y qué significa ser la iglesia de Jesucristo. Por eso este pasaje dice: cuidado de no tropezar, pero también cuidado de no ser de tropiezo. Hay de aquellos que hacen tropezar a algunos de estos pequeños. Y cuando está haciendo referencia a esto, no sabemos si Jesús en este momento estaba pensando en los líderes religiosos que habían hecho tropezar al pueblo de Israel durante muchos años y habían desviado al pueblo de Israel de una adoración genuina. Pero lo que sí sabemos es que Jesús estaba haciendo referencia y estaba hablando con sus discípulos.
Hombres y mujeres que en este momento estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús y que se iban a convertir en un referente para la iglesia. Se iban a convertir en un referente para el mundo entero. Porque hoy nosotros decimos que leemos el libro de los Hechos y queremos imitar lo que la iglesia primitiva hacía. Leemos las epístolas del apóstol Pablo y queremos recibir las enseñanzas que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Por qué? Porque ellos son quienes están influenciando nuestra forma de ver a Jesucristo, a los cristianos y a la iglesia. Hay de aquellos, y es una advertencia. Tenemos que tener cuidado de no convertirnos nosotros en aquellos que hacen tropezar a las personas a nuestro alrededor. Ahora, quiero que pienses en los círculos en los cuales tú eres de influencia. Tal vez es tu hogar, tal vez es tu trabajo, tal vez es tu escuela, tu familia con tus hijos, o tal vez tu familia con tus familiares. Sea cual sea tu círculo de influencia, tú tienes la capacidad de decidir una de tres cosas. Tú puedes decidir ser de ninguna influencia y ser neutral. Y decir, yo no voy a influenciar para nada lo que la gente dice o piensa o hace. Yo prefiero mantener una posición neutral. Cuidado, porque no ser de influencia, cuando eres llamado a ser de influencia, cuando somos llamados a ser luz y sal, es desobediencia a la palabra y a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Pero tú como padre, tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que mis hijos tomen sus propias decisiones. Y mira, yo la verdad no voy a tener una mayor influencia en ellos. Yo ya les dije lo que tenían que hacer y no eres estorbo a sus vidas cuando ellos comienzan a tomar malas decisiones en su vida. Tú puedes decidir ser de ninguna influencia. O puedes decidir ser de mala influencia. Tal vez en tus relaciones, tal vez tú eres la persona que cuando las demás personas quieren hacer lo que es justo, tú eres el que de repente comienza a sonsacarlos para hacer aquello que es injusto. Y si tú eres de mala influencia y tú estás siendo aquella persona que cuestiona la autoridad de la palabra, o aquella persona que cuestiona la autoridad moral de Dios, o aquella persona que cuestiona la fe y aquello que es justo y verdadero, cuidado, cuidado. O tú puedes decidir ser de buena influencia. Y tú puedes decidir ser aquella persona que Dios utilice para, no solamente para no ser de tropiezo, sino para ayudar a las personas a caminar en justicia y en verdad. Y sea cual sea tu círculo de influencia, sea cual sea el lugar donde tú te desenvuelves, ya sea en tu matrimonio o en un noviazgo, o ya sea a través de tu soltería, Dios puede utilizarte para ser de buena influencia, de mala influencia, o tú puedes decidir ser neutral. Cuidado. La palabra aquí nos dice cuidado. Porque ante la revelación que tú y yo hemos recibido, no podemos estar provocando a que otros caigan en pecado o a que la percepción de otros acerca de quién es Cristo, acerca de quiénes somos nosotros los hijos de Dios o acerca de qué es la iglesia de Jesucristo, venga a arruinar el testimonio de Cristo Jesús delante de otras personas. Cuidado, cuidado. Cuiden de no tropezar o de ser de tropiezo a nadie. La primera instrucción que Jesús le da aquí a sus discípulos. Y mira la consecuencia que Jesús les dice. Sería mejor que alguien muera ahogado que recibir el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que desvíen a alguien en la fe. Wow. Es fuerte, muy fuerte. Pero al mismo tiempo, ¿por qué vivir a la expectación del juicio si podemos vivir en obediencia a Dios? Y si podemos vivir en obediencia a Dios es solamente por la gracia de Dios y por el poder de Jesucristo en nosotros. Ahora, la segunda instrucción que Jesús le deja aquí a sus discípulos la encontramos en los versículos 3 y 4. Jesús le dice a sus discípulos: tengan cuidado, tengan cuidado. Si alguno peca contra ustedes, o si alguno peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y aquí viene una enseñanza, una instrucción muy, muy complicada. Porque a todos nos gusta hablar acerca del perdón y hablar acerca de cómo Dios nos perdonó, pero cuando nos toca perdonar, es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer.
Y más, no cuando tienes que pedirle a alguien que agarre y perdone a alguien más, sino cuando tú tienes que estar dispuesto a perdonar a alguien que te ofendió o a alguien que pecó en tu contra. Y Jesús comienza diciéndoles, tengan cuidado, porque si tu hermano peca, dice, lo primero que tienes que hacer es repréndelo. La segunda instrucción que Jesús le da a sus discípulos es, confronten el pecado y perdonen al prójimo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de confrontar el pecado de aquellas personas a nuestro alrededor que han pecado. Y esto tiene que ver con no hacernos de la vista gorda. Si tú sabes que alguien está pecando y tú no vas y confrontas a esta persona a causa de su pecado, tú te estás haciendo responsable cuando a ti se te ha mostrado algo que la otra persona necesita alinear su vida en Cristo. Pero también la Biblia anteriormente en el Evangelio de Lucas nos habla acerca de tener cuidado con no estar señalando la paja en el ojo de nuestro hermano cuando dentro de nuestro ojo hay una viga. Y lo que está diciendo ahí Lucas no es no confrontes el pecado, sino lo que está diciendo Lucas es confronta el pecado con la misma gracia que tú necesitas. Confronta el pecado en la vida de las demás personas entendiendo que tú también tienes pecado y tú también necesitas de la gracia de Dios todos los días. Por esa razón, aquí Lucas les dice, confronten el pecado, pero no solamente confronten el pecado y confronten la ofensa, sino dice, cuando contra ti han pecado, versículo 3 dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti 7 veces al día. Si peca contra ti 7 veces al día, dice, y se arrepiente, perdónalo. Pablo, pero 7 veces al día. O sea, si alguien peca contra mí, yo primero quiero ver realmente que está arrepentido. Yo primero quiero ver el fruto del arrepentimiento. Yo primero, antes de perdonarlo, yo primero quiero que cambie su vida. Yo quiero que ponga orden. Yo quiero que no me vuelva a hacer lo mismo. Entonces lo voy a perdonar. Fíjate lo que dice aquí. Si alguien peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si alguien peca contra ti 7 veces al día, tienes que estar dispuesto a perdonarlo. Wow. 7 veces al día. ¿Te imaginan que 7 veces al día alguien que tú amas peque contra ti, te ofenda y de repente te diga perdóname y tú tengas que decir te perdono? Y a los 5 minutos, 1 hora vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y te diga, ¿sabes qué? Perdón, volví a hacer lo mismo, pero entiendo que esto no es correcto. No, espérate, que tú tengas que ir y volver a confrontarlo. Oye, eso que acabas de volver a hacer me ofendió. Perdóname. Y que tú tengas que decir, te perdono. 7 veces en un mismo día. ¿Cuántas veces en el día Dios tiene que perdonar nuestras ofensas? Yo creo que son más de 7 veces. Más de 7 veces en un día tal vez pecamos de alguna u otra manera. Pecamos en nuestro pensamiento, pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras acciones, pecamos por omitir o no hacer aquellas cosas que tenemos que hacer. Pero aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Y esta aplicación, esta enseñanza o instrucción que los discípulos están recibiendo, tiene que ver con el hecho de que nosotros no vamos a ignorar la ofensa, pero tenemos que tomar la decisión de enfrentar y confrontar la realidad acerca del pecado, pero al mismo tiempo tenemos que, a la medida que nosotros confrontamos la realidad del pecado, recordarnos a nosotros mismos que hay gracia suficiente para el perdón de todos los pecados. Porque así como Cristo perdonó todos tus pecados y como Cristo constantemente te perdona y te lava, porque si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el pecado contra nosotros, el pecado alrededor de nosotros nos lleva a tomar una decisión. Hablar a espaldas de la persona que me ofendió. Ir y hablar con otra persona acerca del pecado de esa persona en mi contra. Ir a los líderes de la iglesia para que los líderes de la iglesia traten con el pecado de esa persona. O confrontar a la persona, Mateo capítulo 18,
confrontar el pecado de la persona. Y si habiendo confrontado a la persona se arrepiente, dice, has ganado un hermano. ¿Qué mejor que confrontar el pecado y perdonar a nuestro prójimo para de esa manera nosotros al perdonar poder abrir la puerta a tener una conversación donde juntos nos estamos recordando el Evangelio de Jesucristo? Ahora, perdonar no significa que no habrán consecuencias. Muchas veces el pecado trae consecuencias físicas. Muchas veces el pecado trae consecuencias en las relaciones. Pero el perdón nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Tenemos que estar siempre dispuestos a otorgar el perdón cuando la persona que nos ha ofendido ha mostrado, ha dicho que está arrepentido y que ha hecho mal en nuestra contra. En ese perdón es que nosotros podemos vivir sin resentimientos. Y al vivir sin resentimientos, nosotros podemos recordarnos a nosotros mismos y a la otra persona que en Cristo hay perdón de nuestros pecados. Segunda instrucción, entonces, confronten el pecado y perdonen a su prójimo. Ahora miremos la tercera instrucción, versículos 5 y 6. Si queremos ser discípulos de Cristo y queremos ser siervos fieles, en tercer lugar, dice versículos 5 y 6, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, algo interesante acerca de este pasaje es que cuando los apóstoles le dicen, aumentanos la fe, Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe. La fe es algo que nosotros recibimos. La fe es algo externo a nosotros. La Biblia nos dice que fue a través del Espíritu Santo que nos fue dado la capacidad de creer en Jesús, de creer en Dios. Porque todos nosotros estábamos lejos de Dios, todos nosotros éramos ignorantes acerca de Dios, éramos enemigos de Dios, pero por la obra del Espíritu Santo nos ha sido la capacidad de creer en Dios. La fe es algo que nosotros recibimos, pero a la misma manera que en la cual nosotros, a través de la fe, nosotros recibimos la salvación, a través de la fe nosotros tenemos que estar dispuestos a crecer en nuestra fe. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo creer en Jesús como tu Salvador que creer que Jesús dice que su obra en la cruz es suficiente para perdonar todos tus pecados y tú vivir en esa salvación y esa libertad en Cristo. La diferencia es que tú y yo en Cristo tenemos el poder y la capacidad. Por eso Jesús les dice, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza es el grano más pequeño que existe. Si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro. Un sicómoro es un árbol que tiene raíces profundas y los sicómoros generalmente son árboles que viven muchos años. Hay sicómoros que hay evidencia de que han vivido por más de 600 años. Imagínate el tamaño de las raíces de un árbol que lleva 600 años sobre esta tierra. Son raíces profundas que para poder sacarlo de raíz sería prácticamente imposible. Pero dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este sicómoro, ¿qué dice? Desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús está utilizando una hipérbole, está utilizando una exageración para que nosotros podamos entender, no que podemos el día de mañana ir y decir, árbol, sal de mi patio y plántate en el océano. No nos está dando esa autoridad. Pero Él está utilizando una exageración para decir, aún aquellas cosas que tú piensas que son imposibles, Dios tiene la capacidad de hacer. Aún aquellas cosas que tú piensas que no tienen solución, que no van a cambiar, Dios tiene el poder para cambiarlas. Aún aquellas cosas que te han traído esclavo, de las cuales tal vez tú dices, pero es que Pablo, yo llevo años pidiéndole a Dios que me libere de esto, que Dios rompa estas cadenas, que Dios destruya estas fortalezas en mi vida. Dios tiene el poder de traer libertad. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que crecer en nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe es necesaria para que nosotros crezcamos en la fe, dice Santiago capítulo 1.
Nuestra fe constantemente está siendo puesta a prueba, para que por medio del crecimiento de nuestra fe nosotros podamos confiar y creer que aquellas cosas que el mundo dice que es imposible que Dios las haga, Dios las puede hacer. Amén. La última instrucción que vemos en este pasaje, versículos 7 al 9, versículos 7 al 10. Dice: ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? Y Jesús va a utilizar aquí 3 preguntas retóricas. 3 preguntas que tal vez la gente dice: pues nadie. ¿Quién de ustedes tiene un siervo armado, un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? Nadie. ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme para que haya comido y bebido y después comerá y beberás tú? Por supuesto. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Nunca. Y en estas preguntas retóricas, lo que termina Jesús diciendo en el versículo 10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. La última instrucción que les da Jesús a sus discípulos es la siguiente: condúzcanse con humildad en el servicio al Señor. Si hay algo que tú y yo necesitamos entender, es que tú y yo no somos más que siervos de Jesucristo. Sí, hemos sido adoptados y somos sus hijos, y esa es nuestra identidad en Él. Pero al mismo tiempo que esa es nuestra identidad en Él, tú y yo somos llamados a servirle. Y si hay alguien que se va a llevar la gloria por nuestro servicio, déjame decirte algo: no eres tú, no soy yo, es Cristo. Si un día tú y yo vamos a recibir coronas por nuestra fidelidad, no es para cambiarnos de corona todos los días mientras estemos en el cielo, es para darle gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Si algún día tú y yo hemos construido nuestra vida no en heno y hojarasca, sino que hemos construido nuestra vida con oro, plata y piedras preciosas, no es para obtener riqueza sobre esta tierra, sino es para que nosotros podamos entregar eso como una ofrenda delante de Dios por la gloria de Jesucristo. Por eso este pasaje está diciendo: hey, no pierdan el piso. La última porción de este pasaje le está diciendo Jesús a sus discípulos: no pierdan el piso. No pierdan el piso porque sí, ustedes son embajadores. Sí, ustedes son reyes y sacerdotes. Pero no es como para que vayan caminando y flotando sobre una nube sobre esta tierra sintiéndose superiores a los demás. Ustedes son siervos. Son siervos para la gloria de Jesucristo. No esperen gloria sobre esta tierra. Esperen darle gloria a Jesucristo por toda la eternidad. Y si nosotros entendemos estas 4 instrucciones, estas 4 exhortaciones de Jesús a sus discípulos, qué hermoso será cuando un día delante de la gloria de Dios, como discípulos de Jesucristo que hemos llamado a ser siervos fieles y vivamos en esa fidelidad, podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia, en el descanso, en la gloria de tu Señor. Ese es nuestro llamado. Porque Jesús aquí no solamente está dejando esta instrucción para los 12 apóstoles y para los discípulos de Jesús en ese momento. Jesús está dejando esta instrucción para cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo sobre esta tierra. Así que cuiden de no tropezar o ser de tropiezo a nadie. Confronten el pecado y perdonen a su prójimo. Crezcan en su fe y crean que Dios tiene la capacidad de hacer lo que parece imposible. Y condúzcanse con humildad en el servicio, sabiendo de que si estamos sobre esta tierra es para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero que pienses: ¿estoy permitiendo la influencia, el discipulado de Cristo en mi vida? O tal vez hay otras voces, hay otras fuentes, hay otras realidades que no son la realidad de Dios,
que han estado influenciando mi vida y que me han llevado a no vivir en obediencia a Cristo, que me han llevado más bien a tropezar en mi obediencia a Cristo. Tal vez hoy es momento de decir: Señor, endereza mis pasos. Señor, quiero ser ese siervo fiel. Quiero ser ese siervo fiel que dé a conocer a este mundo quién es Cristo, cómo vivimos los cristianos y cómo la iglesia de Jesucristo es el medio, el móvil que tú quieres utilizar para que más personas conozcan la gloria de Cristo Jesús. Dios, queremos ser tus discípulos. Queremos que sea tu voz aquella que nosotros sigamos, tu influencia a la que nosotros nos sometamos. Ayúdanos, Dios, a vivir de acuerdo a lo que tú estableces, en obediencia a la autoridad de tu palabra, sometidos a quien tú eres nuestro Señor. Por eso nosotros queremos ser siervos y ser siervos fieles. Vivir en esta tierra como siervos fieles que te dan la gloria en todo lo que hacen, en todo lo que hablan, en todo lo que emprenden. Influenciar a otros a vivir en obediencia a ti y no ser de tropiezo a nadie, confrontando el pecado de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro cónyuge, creciendo nuestra fe y conduciéndonos como siervos humildes para tu gloria. Ayúdanos, Dios, a ser esos discípulos tuyos, esos discípulos de Jesucristo que tú quieres que seamos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.